Uno ya. Buenos días. Damos inicio al caso 69.420. En esta ocasión participan con nosotros fiscal Renato, fiscal asistente 1 Benjamín y fiscal asistente 2 Lucas. Y los abogados Eduardo, Benjamín Ibarra y Martín. Para resolver el caso de los crímenes de guerra, el cual consiste en invasión de Etiopía, alianzas con Hitler y represión en Libia. Se invita a pasar al acusado Benito Mussolini y pasa a la sala a tomar su puesto. A continuación le doy la palabra al fiscal principal Renato. Buenos días, su señoría. Me presento ante usted para exponer los principales cargos en contra del acusado, los cuales incluyen agresión física, intento de homicidio, posesión ilegal de armas de fuego, dictadura y fraude electoral. Durante su régimen totalitario, el acusado ordenó ataques físicos contra civiles y prisioneros de guerra, autorizando incluso el uso de armas químicas en Etiopía. Además, fue responsable de fusilamientos en Grecia, Yugoslavia y diversas regiones de África, y de la destrucción de pueblos enteros como represalia. El acusado también financió y organizó el comercio ilegal de armas para armar a fuerzas paramilitares irregulares, permitiéndoles cometer múltiples crímenes de guerra. Asimismo, eliminó el sistema democrático, suprimiendo partidos políticos y concentrando el poder absoluto en su persona. Durante su régimen se violaron más de 25 derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad de expresión y prensa, el derecho a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho al asilo, el derecho a la protección contra la tortura y más. Las pruebas contra el acusado incluyen documentos y material audiovisual en el que se le ve ordenando y entrenando a las camisas negras para reprimir a la sociedad con violencia. Discursos públicos en los que se promovía el uso de la fuerza y justificaba la represión. Propaganda en medios de comunicación y cines que fomentaba el odio hacia opositores y llamaba a denunciarlos. Testimonios y cartas de prisioneros, muchos de ellos filósofos e intelectuales que describen condiciones inhumanas, torturas, masacres y bombardeos en las cárceles. Estos elementos constituyen pruebas contundentes de los crímenes cometidos por el acusado bajo su régimen fascista. Muchas gracias. Buenos días, su señoría. Acá el abogado principal de la defensa, Eduardo Liste. A continuación voy a presentar un resumen de la defensa del acusado y una visión general de los argumentos que se utilizarán para refutar los cargos. Mi defendido, Benito Mussolini, es una figura cuyo actuar debe analizarse desde un contexto histórico, psicológico y político particular. En primer lugar, cabe señalar que Mussolini actuó en un periodo de extrema convulsión nacional e internacional. Su objetivo primordial era restaurar el orden en una Italia sumida en el caos tras la Primera Guerra Mundial. No podemos pasar por alto que bajo su gobierno italiano experimentó ciertos avances de modernización del sistema ferroviario y de transporte y estableció una administración pública más eficiente. También promovió políticas que redujeron el desempleo en sus primeras etapas de gobierno, lo que generó estabilidad en sectores sociales que antes vivían en incertidumbre. En segundo lugar, estudios realizados por historiadores y psiquiatras contemporáneos sugieren que Benito Mussolini pudo haber sufrido de condiciones mentales que afectaran gravemente su capacidad para comprender la licitud de sus actos o para actuar conforme a esa comprensión. Esta condición lo haría inimputable desde el punto de vista penal, ya que no poseía plena conciencia ni control racional de sus decisiones más extremas. Además, muchas de sus órdenes fueron emitidas en un contexto de guerra y bajo la lógica del Estado autoritario, donde la figura del líder era, en muchos casos, simbólica o manipulada por otros actores del régimen. Por lo tanto, proponemos que no se le juzgue con los parámetros de la actualidad, sino considerando los factores que limitan su responsabilidad penal individual. Gracias, señoría. Luego de haber escuchado al fiscal y al abogado principal, estos realizarán una pregunta al acusado. Señor acusado, ¿estaba usted al tanto de las torturas, encarcelamientos y asesinatos de opositores políticos? Fui consciente que el régimen empleó métodos duros contra quienes amenazaban la estabilidad del Estado. En tiempos de crisis consideré necesario mantener el orden con firmeza. No aprobaba los excesos, pero entendía que la disciplina era esencial para preservar la unidad nacional. La
oposición no era solo política, era una amenaza de renacer a Italia. Mi deber era proteger la patria, incluso si implicaba la decisión difíciles. Señor Mussolini, ¿puede explicarle al tribunal cuáles eran sus verdaderas intenciones al tomar decisiones de gobierno durante su mandato? Y si en algún momento consideró que estas acciones podrían ser malinterpretadas como actos criminales. Mis decisiones de gobierno nacieron del deseo de restaurar el orden, la unidad y la grandeza de Italia. Actué con la convicción de que un Estado fuerte era necesaria para evitar el caos y proteger la nación. Nunca consideré mis acciones, pero como criminales, sino como medidas firmes en tiempos difíciles. Si fueron mal interpretadas, fue por motivos políticos y no por su verdadera intención, servir a Italia. La historia juzgará con mayor justicia que cualquier tribunal. Tienen por retirada la declaración del acusado. Continuaremos el interrogatorio con los testigos. Buenos días, señoría. Aquí el abogado asistente 1 de la defensa, Benjamín Ibarra. A continuación, procede al interrogatorio de los testigos. Por favor, pase el primer testigo. ¿Hasta aquí? ¿Puede contarnos su relación con el acusado y cómo es que exactamente le perjudica a su persona? No lo conocí personalmente, pero sí sufrí por su culpa, ya que él es quien gobierna, y por su culpa estoy en esta situación. Estaba tranquilo en mi hogar, viendo mi novela coreana de la tarde, cuando de repente escuché que golpeaban mi puerta de forma brusca. ¿Quién será a estas horas de la noche? Me levanté a abrir y, para mi sorpresa, eran 3 hombres uniformados, claramente del ejército. Me dijeron que estaba acusado de haber participado en una protesta contra el régimen. Intenté negarlo, pero no me dejaron hablar. Me derribaron y comenzaron a golpearme en el suelo con sus porras mientras yo estaba indefenso. Sentía como mis huesos se rompían por dentro. Con el paso de las semanas, los golpes, especialmente los que recibí en la cabeza, causaron un daño irreversible. Perdí mi capacidad de comunicación y movilidad. Sin embargo, eso no significa que no pueda estar aquí y contar lo que ese hombre me mandó hacer. Bueno, ¿por qué dice que Mussolini es culpable de estos acontecimientos? Mussolini es el culpable de mi estado actual, el querer represalias contra mi persona por el simple hecho de querer manifestar mi descontento con el régimen. Es un dictador con todas las letras y me ha arruinado la vida por expresar lo que realmente es. ¿Podría decirnos por qué considera que el acusado es inocente? ¿Y cuáles serían las pruebas que respaldan aquello? Si su señoría es inocente, le daré una prueba para argumentar mi postura existente. Telegramas intercambiados entre Mussolini y algunos líderes aliados que muestran que muchas de las decisiones militares más agresivas fueron resultados de presiones de Hitler y del alto mando alemán. También hoy testimonios de funcionarios italianos de la época que afirman que muchas de las acciones más cuestionadas se tomaron sin el consentimiento directo de Mussolini o fuera de distorsionadas al ejecutarse en el mando. Muchas gracias por su declaración. Buenos días, señoría. Acá fiscal asistente 1, Benjamín Pérez. A continuación comenzaré contra el contrainterrogatorio de los testigos. Pase el testigo, por favor. ¿Está completamente seguro que Mussolini hizo los hechos? ¿O algún cómplice lo hizo? ¿Realmente tiene pruebas de lo que vio? ¿Realmente está seguro de lo que usted hizo? Considero que el acusado es culpable, ya que sus acciones, especialmente aquella que me afectó directamente al negarme el derecho a la libre expresión, son motivo suficiente para que enfrente consecuencias legales. Sufrí daños por su responsabilidad directa y actuó sin mostrar piedad. Su comportamiento refleja el de un dictador en toda regla. Estoy convencido de que él fue el responsable, dado que es la máxima autoridad y quien toma las decisiones. Una de ellas fue impedir ejercer mi derecho a la libre expresión, recurriendo al uso de la fuerza bruta. Ese tipo de acciones no ocurren sin órdenes superiores. Fue él quien lo permitió o lo mandó hacer. Mi presencia y mi testimonio son prueba suficiente. Además, poseo grabaciones de cámaras de seguridad en mi domicilio, donde se evidencia claramente la violencia ejercida por las autoridades bajo su mando. Ahí está todo lo necesario para comprobar lo ocurrido. Digamos que la prueba del testigo es bastante sólida.
¿Cómo fue tu relación con el acusado Mussolini? Bueno, una prueba clara es el documento oficial firmado en 1938, donde Mussolini expresó su acuerdo inicial con las leyes raciales impuestas por la presión del régimen nazi. Aunque finalmente se dio, los archivos demuestran que su postura original no era antisemita, lo que contradice la narrativa de que actuó siempre con intención directa y personal de causar daño. Sí lo conocí personalmente en 1922, cuando él era el director del periódico 2, Popolo d'Italia. Yo trabajaba como corresponsal en Roma. A lo largo de los años tuve encuentros con el diferentes contextos políticos y sociales. Puedo afirmar que, aunque fue un hombre con ideas firmes, no era un monstruo ni un dictador. Sin conciencia, su visión original era modernizar Italia, no someterla al terror. Muchas gracias. A partir de los testimonios, pruebas y evidencias, tomando también en cuenta los cargos hacia el acusado, de los cuales algunos ejemplos de estos serían: asesinato agravado en contexto de represión política, agresión física sistemática contra opositores y civiles, intento de homicidio de líderes antifascistas, posesión ilegal y distribución de armas de guerra a milicias irregulares, las camisas negras, dictadura y supresión del orden democrático, fraude electoral masivo y abolición de garantías constitucionales. Estos son algunos de los cargos, y en base a los siguientes se solicitará la condena, sumando 25 años de prisión por intento de homicidio de opositores políticos y figuras religiosas, 15 años de prisión por la utilización ilegal de fuerzas paramilitares armadas, 20 años de prisión por fraude electoral, abolición del sufragio libre y manipulación del aparato estatal, y sumando también los crímenes no mencionados, se le solicitará al acusado la condena de cadena perpetua. Buenos días, su señoría. Acá la voz 72, Martín Saldía. A continuación, a partir de los testimonios de los testigos y las pruebas presentes, a continuación solicito una reducción de la condena de mi defendido. Con respecto a la agresión física e intento de homicidio del testigo. Mi cliente Mussolini no dio la orden de agredir al caballero. Esa decisión fue tomada por el director general de los militares. Además, Mussolini tenía problemas mentales diagnosticados y no controlaba directamente esas acciones. El fraude electoral. No hubo fraude electoral, ya que Italia era una monarquía y no una democracia. Fue el rey Víctor Manuel III quien nombró a Mussolini primer ministro y no fue por medios de elecciones. La dictadura. Mussolini fue nombrado legalmente por el rey y luego tomó el control del poder. Sin embargo, colaboró con los aliados para derrocar a Hitler, por lo que su condena debía ser reducida. El porcentaje de armas. Las armas del ejército eran legales al estar bajo el control del gobierno. Además, Mussolini estaba en condiciones mentales para dimitir. Y hacerlo había debilitado el régimen había parecido que el régimen hubiese sido debilitado ante los ojos de los nazis y los japoneses. Solicito la absolución de los cargos, ya que se muestra con las pruebas adjuntas que Mussolini no es culpable de lo que lo están acusando. Declara a Benito Mussolini culpable de todos los cargos presentados, incluyendo agresión física, intento de homicidio, posesión ilegal de armas, fraude electoral, instauración de un régimen dictatorial y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Se concluye que, aunque gobernó en un contexto de crisis, esto no justifica los crímenes cometidos. No se encontraron pruebas concluyentes que lo eximan por razones de salud mental. Las evidencias demuestran su responsabilidad directa en actos represivos, uso de violencia sistemática, persecución política y crímenes de guerra. Por la gravedad de los hechos, se impone la pena máxima según el derecho internacional y se ordena conservar los registros del caso como parte de la memoria histórica.